Buenas tardes, ya estamos conectados, listos para nuestro estudio bíblico. Esta noche seguimos nuestras temáticas, gracia para una vida piadosa, aunque hoy haremos un breve paréntesis para continuar la que dejamos pendiente el domingo. Estaba meditando en no dejar pasar este tiempo para justamente continuar con esta enseñanza que iniciamos el domingo, viviendo en la voluntad de Dios, en este caso, viviendo conforme a la voluntad de Dios el tiempo que resta. Y es muy importante que lo tengamos en cuenta porque el tiempo que resta puede ser muy breve y por eso, principalmente por eso, decidí seguir y concluir al menos este punto que tengo aquí pendiente. Pero antes de hacerlo, quería también con mi esposa entonar un cántico espiritual, un cántico que habla de nuestra esperanza, un cántico que quiero compartir con todos ustedes y espero que sea de aliento como lo ha sido también para nosotros. Hay un precioso lugar, entonces por ahí vamos a intercalar micrófonos para cantarlo. Si quieres, ahí vamos. Vamos pues. Bonito el canto, como les decía, de nuestra esperanza en el Señor. Fíjense, al estar recordando estas enseñanzas que hemos estado dando ya desde un par de meses, arrancamos analizando el libro de los Hechos, primero con mi familia solamente y luego ya entre ustedes, para recordar la predicación de los apóstoles. También vimos evidencias de la resurrección, temáticas que lamentablemente parece ser que no enfatizamos lo suficiente. No digo que no se prediquen en lo absoluto, pero la realidad está en que era una temática recurrente en la iglesia primitiva y que impulsó en gran medida todo el evangelio en ese momento Asia Menor, parte de Europa y otros sitios. Y de verdad, algo que tenemos que estar recurriendo porque ese es nuestro mensaje primario. Pero no solo eso, sino también, como hemos estado ya abordando, la gracia para una vida piadosa.
el hecho de tener el compromiso con el Señor de vivir piadosamente. Y otra vez, puede sonar ese término piadoso muy ajeno a nuestra realidad, porque lamentablemente sí, vivimos en una sociedad que está en tinieblas, que está en una terrible obscuridad, donde el creyente en Cristo Jesús debe de resplandecer viviendo esa vida piadosa, y que no quiere decir otra cosa que tener en cuenta a Dios, vivir una vida que tiene en cuenta a Dios en todo aspecto de su existencia. Por lo que, de verdad, no es que debiera ser algo tan diferente o extraordinario, es simple y sencillamente reconocer a Dios en todos nuestros caminos, en todas nuestras sendas, y retomar y vivir conforme a ellas una vez más. Y digo una vez más porque en periodos de la historia del hombre, en grandes segmentos o poblaciones, se ha procurado, ciertamente con deficiencias, ciertamente con tropiezos, y que eso nos ha llevado lamentablemente a la situación que hoy vivimos. Pero no deja de ser un llamado a retomar lo que Dios enseña en su palabra, a llegar a su palabra, a reconocer que hemos de buscar vivir conforme a su voluntad, porque un día le rendiremos cuentas a Él, porque un día estaremos con Él. Y otra de esas temáticas que se ha ido diluyendo en el tiempo y en el trajín de la modernidad y en la presión tal vez social, o la demanda de temáticas en torno a la familia, en torno a tener ánimo, a buscar tener esperanza y otras cosas, se nos ha olvidado la mayor de las esperanzas que va en armonía con la presencia del Señor Jesucristo, con estar con Él. Es el asunto de que Él prometió la vida eterna, la resurrección y la vida, dijo ser Él, y la vida que Él quería darnos por la eternidad para estar con Él. Como cantábamos ya hace un momentito, hay un precioso lugar llamado cielo, así le llamamos, y realmente podríamos decir el tercer cielo donde hoy mora Dios. Claro, si nos tocase partir de este mundo ahora, es ahí donde iríamos, pero sabemos bien que Él regresará, nos llevará, este mundo entrará en un momento de crisis de verdad terrible, para después de 7 años Cristo regresar otra vez con nosotros, establecer el reino milenial, y una vez terminado el milenio, iniciará la eternidad futura, donde el Señor habrá entonces llamado al juicio del gran trono blanco a aquellos que desgraciadamente no confiaron en Él, y sufrirán la condenación que la Biblia habla, pero también la vida y la eternidad con Él, como Él promete, en cielos nuevos y en tierra nueva donde mora la justicia. Nuestra esperanza. Ya tendremos tiempo y deberemos desde luego abordar con detalle esta enseñanza que es abundante en la Escritura, pero hoy quisiera retomar lo que les dejé pendiente el día domingo en 1 de Pedro capítulo 4. Del versículo 1 en adelante, el apóstol Pedro nos está dando una enseñanza de verdad emocionante, un desafío continuo para la vida de cualquiera que se dice discípulo de Jesucristo o creyente en Jesucristo, y que debemos tomar muy en cuenta. 1 de Pedro, el capítulo 4, recordemos, dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, y aquí está donde viene nuestro título, sino conforme a la voluntad de Dios. Y Dios nos deja y nos revela su voluntad en su palabra. Muchas veces la gente, sobre todo creyentes jóvenes, que se cuestionan: ¿cómo conozco la voluntad de Dios? Sencillo, lee la Biblia. La palabra de Dios, ahí revela a Dios lo que es su voluntad. No es de verdad un secreto oculto, no es algo místico que hay que descubrir después de horas y horas de ayuno y oración. Claro, hay que orar por la dirección y la sensibilidad que el creyente debe tener a la voz del Espíritu, pero la voz del Espíritu siempre habla en su palabra, porque Él inspiró esta palabra para guiarnos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, dice el salmista ahí en el Salmo 119. Démonos cuenta que es la Biblia el instrumento principal que el Espíritu Santo utilizará para guiar nuestra vida en este tiempo en tinieblas. Esta lámpara que es a mis pies, que es la palabra de Dios, esta lumbrera que es a mi camino, la palabra de Dios, es a la que tenemos que acudir para buscar esa dirección.
y en ella encontramos cómo deberíamos vivir el tiempo que resta. En el sentido negativo dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Y luego el apóstol Pedro hace un énfasis o un paréntesis para mostrarnos qué actitud deberíamos, o más bien, cómo nos ve la gente que lamentablemente no comparte la fe. Dice, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. El simple hecho de vivir diferente, el simple hecho de no maldecir, el simple hecho de no concurrir a sitios donde pues las borracheras, la drogadicción u otro tipo de situación ocurre, ya trae para muchos creyentes un problema con la gente que insta a que acudamos o se maravillan, como dice, les parece cosa extraña que nosotros no corramos en esas situaciones, que no acostumbremos mentir. No es que tenemos que admitir, no es que nunca hayamos mentido, pero la realidad está en que el creyente va a luchar contra la mentira y va a procurar vivir en pro de la verdad. El por qué no estamos a favor de que se le quite la vida a alguien que no ha nacido todavía y que, porque la Escritura nos muestra que desde el mero momento de la concepción hay vida, y nunca estaremos de acuerdo con asesinar a un ser humano que está en gestación todavía, porque la Escritura nos dice esto. Y ese tipo de posiciones que asumimos porque Dios nos muestra su voluntad moral en la palabra de Dios, llega a generar controversia, o más bien llega a generar que la persona incrédula ultraje al creyente, como la Escritura nos lo muestra. Pero ellos, dice, darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por eso también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en Dios pero vivan en espíritu según Dios. Entonces, Dios nos está recordando que habrá una respuesta negativa por querer vivir conforme a la voluntad de Dios, por querer hacer lo que es correcto de acuerdo a la dirección de Dios. Recuerden una cosa, Dios es quien establece lo que está bien y lo que está mal. No es un asunto que el ser humano determina por su propio juicio qué está bien o qué está mal. Tiene que existir una regla suprema, una regla que se aplica a todo el ser humano y que está por encima de toda cultura, y que trasciende a todas las edades, y eso solamente lo encontramos en la palabra de Dios para que sea un reglamento, no un reglamento, sino un principio, una dirección absoluta. La verdad absoluta solamente se puede establecer de esa forma. Alguien que trasciende en el tiempo, que trasciende en la cultura, que trasciende en la posición geográfica, alguien que establece lo que es bueno y es malo para todas las edades. Y eso ni tú ni yo lo podemos hacer, porque un día nuestra vida habrá acabado, porque en un momento tú y yo habremos quedado de lado, y no es lo que establecimos lo que hizo que la verdad prevaleciera o fuese verdad, es lo que Dios ha establecido. Y por eso es tan importante que lleguemos a la palabra que permanece para siempre, trasciende todas las edades y trascenderá. Y ahí está la exhortación, que debemos vivir el tiempo que a nosotros nos quede conforme a la voluntad de Dios. Después de recordarnos que el comprometernos, el seguir de manera genuina lo que es la voluntad de Dios, generará que hay una respuesta agresiva o antagonista de parte de quien no cree, el apóstol nos recuerda lo siguiente: ¿cuál debería ser nuestra actitud en torno al tiempo? Dice el versículo 7, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Algo mencionamos el domingo, pero quiero abundar un poquito más en esta exhortación que el apóstol Pedro nos hace. Amigos y hermanos, los creyentes de la iglesia inicial, los creyentes de la iglesia primitiva, esperaban que Jesús retornara mientras estaban vivos. Podríamos ver varios pasajes que la Escritura nos muestra de ello. Por ejemplo, en Romanos capítulo 13, versículo 12,
el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, dice lo siguiente: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. La noche está avanzada y se acerca el día. Es una alusión al retorno de Jesucristo. Ahora dirán, bueno, eso no me suena así. Bueno, escúchenlo entonces en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pablo se contaba entre aquellos que serían arrebatados por el Señor. No le ocurrió así, porque él ya partió con el Señor, él ya murió, pero él en el momento que estaba vivo, enseñándonos del arrebatamiento de los creyentes en Cristo Jesús, dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, incluyéndose él en ese momento, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado. ¿Se dan cuenta cómo Pablo se está incluyendo en el arrebatamiento? Obviamente, hipotéticamente, porque él sabía que podría pasarlo o podía no le tocó. Pero hoy podremos decir junto con el apóstol lo que él dijo y que sus palabras hicieran eco en nuestras propias vidas porque estamos vivos. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Qué tremendo es que el apóstol Pablo se contaba entre uno de aquellos que pudieran haber sido arrebatados. No le tocó, pero ¿sabes una cosa? Te podría tocar a ti, creyente en Cristo Jesús. Me podría tocar a mí, sí, porque puede ser que el Señor, y es muy probable que venga mucho más pronto de lo que pensamos. Dice en 1 de Juan capítulo 2, versículo 18, el apóstol Juan dice lo siguiente: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Ellos ya contaban que el tiempo el que vivían como el último tiempo. Ahora recordarán, dicen, bueno, pero ha pasado casi 2000 años desde entonces. Entonces, ¿qué pasó? Para el Señor, un año, un día, es como 1000 años, y 1000 años como un día. El tiempo y el horario, la agenda del Señor es muy diferente a la nuestra. Y de verdad, el tema está en que Dios, como dice 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9, no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esta tardanza aparente no tiene otra justificación más que esta. Dios está anhelando tu arrepentimiento. Dios está exhortando a través de la iglesia, rogando al mundo entero a que te arrepientas y hagas las paces con Dios. Reconcíliate con Dios, porque Él está esperando tu arrepentimiento. Él no quiere que perezcas. Él está esperando para que tú puedas llegar a ser uno de los suyos y que Él no tenga que desatar su juicio contra ti, sino más bien su amor y rescatarte de la hora de la ira venidera. Por lo tanto, esa es parte de la razón por la cual estamos todavía en espera, pero con todos los acontecimientos desde la Primera Guerra Mundial a la fecha, nos damos cuenta que los dolores de la mujer encinta, los dolores de parto son cada vez más continuos, más severos y que el tiempo es breve. Por lo tanto, tenemos que ser, dice la Escritura aquí, ¿qué actitud debemos desarrollar? ¿Qué actitud debe tener? ¿Cuál es la voluntad de Dios para el creyente? Una actitud de expectativa, una actitud de esperanza, una actitud de estar de verdad esperando el retorno de Cristo. Hermanos, podríamos ver muchas cosas que Dios nos muestra en torno a la promesa de su retorno. Y la realidad está en que el hecho de que Él todavía no haya retornado como lo ha prometido no invalida su promesa, porque así como Él vino y se hizo hombre, siendo María virgen
halló que concibió por obra del Espíritu Santo y dio a luz a Jesús. Dios entró a este mundo y la Navidad nos lo recuerda cada año. Así como Él vino aquella primera ocasión que anduvo entre nosotros, prometió regresar una segunda ocasión, primero para arrebatar a los suyos y después para establecer su reino en esta tierra. Así que su promesa sigue vigente. La estamos esperando. Y la realidad está en que tú y yo haríamos bien, que creemos en Jesucristo, en tener esa expectativa viva en el corazón. Es una expectativa que purifica el alma, es una expectativa que nos da esperanza, es una esperanza que no solamente trae pureza a nuestra vida, sino que trae también obediencia a nuestro andar. Es una esperanza que nos ayuda también a compartir en nuestro entorno. Pero la verdad, esta actitud de verdad nos debería o no debería convertirnos en gente ociosa, sino todo lo contrario, más diligentes, sabiendo que en cualquier momento el Señor puede regresar por nosotros. Deberíamos de tener un fervor genuino, no un fanatismo, sino un fervor de querer compartir y que la gente pueda estar lista para recibir al Señor, o más bien para ser recibidos por Él. Y Pedro nos da aquí, después de hablarnos del retorno o del tiempo que está cerca, podríamos decir que nos da 10 encomiendas en torno a la expectación, en torno a nuestro encuentro, o más bien lo que debiera ser nuestra vida de aquí hasta que nos encontremos otra vez con el Señor Jesucristo. Primero, en 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 7, nos dice, ya lo leímos, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios. Sed pues sobrios, y esto sencillamente quiere decir tener una mente sobria, mantener la mente estable y clara. Un equivalente moderno sería no perder la cabeza. Mientras más nos acerquemos al tiempo del retorno de Cristo, las cosas no van a mejorar. La Escritura nos muestra que lamentablemente las cosas no van a mejorar del todo. Yo sé que muchas sectas, muchas denominaciones religiosas siempre están pugnando y hablando de un evangelio o de un mensaje, perdón por usar la palabra evangelio para no confundirnos, más bien un mensaje donde se promete que haciendo esto o aquello transformaremos el mundo. Suena bonito, pero bíblicamente eso es incorrecto. Me gustaría decirles que por todo el esfuerzo que estemos haciendo, las cosas van a mejorar y todo eso va a cambiar. Viviremos finalmente en una paz perpetua, no habrá enfermedades, todo mundo tendrá trabajo, todo mundo tendrá casa, todo será bueno y bien. Me gustaría poder decir eso. Pero la verdad está en que quien haga eso, quien diga eso, estará justamente alineándose con el mensaje principal del principal opositor del Señor en el tiempo de la tribulación. La gente buscará esa paz y seguridad, y habrá quienes la ofrezcan y aparentemente logrará alcanzarla en un punto, pero justamente esa persona quebrantará ese tratado de paz y empezará a perseguir a la nación de Israel. Y los que han estudiado la Escritura saben a quién me refiero. Sí, a la persona de la cual se han hecho inclusive películas, pero que lo han pintado de una manera totalmente distinta como la Escritura lo muestra, el anticristo. La persona que usurpará al Señor Jesucristo y dirá que es Él sin serlo, y que aún buscará que le adoren como a Dios, que aún se sentará en el templo de Dios pretendiendo ser Dios y buscando que le adoren como al Señor mismo. Lo pueden ver, segunda a Tesalonicenses capítulo 2, ahí nos describe esta realidad, pero hoy simplemente se los menciono. Y el tema es que mientras llegamos a ese punto, las cosas no irán mejorando y cosas que si uno no es sobrio, uno puede perder la cabeza. Fue una advertencia contra una actitud de echar a volar nuestros pensamientos, tal vez en cuanto a la profecía y querer dar fechas y situaciones exactas que la Biblia no nos da. Porque cuando habla del retorno del Señor Jesucristo, la Biblia simplemente guarda silencio en torno al momento exacto. Promete que ocurrirá, promete que es inminente, que en cualquier momento puede ser que esto ocurra, pero jamás nos da una fecha exacta y precisa. Y saben,
Hay gente que ha perdido la cabeza intentando dar una fecha exacta. Han surgido religiones simplemente porque han dado una fecha exacta. Y hay otras que por ahí andan, que dieron una fecha y se equivocaron, y luego dieron otra fecha y se siguieron equivocando. Y si siguen dando fechas, se seguirán equivocando. Porque el día y la hora nadie lo sabe, dijo el Señor. Solo el Padre que está en los cielos. Y lamentablemente, inclusive como ya esas denominaciones religiosas ya no acertaron en sus predicciones, ahora han torcido y han cambiado su doctrina para decir que el Señor regresó de otra manera, y por eso es que no lo vieron. Pero la Biblia dice todo lo opuesto. Si tú eres del Señor, tú sabrás, y tú serás de los que se den cuenta perfectamente de que ha vuelto el Señor por su iglesia, porque estarás con Él. Y si tú estás escuchando este mensaje y no te arrepientes de tu maldad, no buscas a Cristo para que Él te perdone y te salve, también te darás cuenta, pero serás tal vez engañado. Pero si no eres engañado, recuerda lo que voy a decir. En un instante, millones de personas en todas partes del mundo desaparecerán, se desvanecerán. En un momento. Sí, puede sonar de película de ciencia ficción. Sí, puede sonar algo de verdad que está por completo fuera de nuestra imaginación. Imagínate lo que ocurrirá cuando millones de personas en todo el mundo desaparezcan en un momento. Será un caos, la verdad. Por todo lo que eso implicaría en torno a accidentes, en torno a falta de personal, en torno a tantas cosas donde los creyentes hoy están. Eso va a ocurrir y me estás escuchando en este momento. Y si te toca vivirlo y no te has ido, recuerda estas palabras: arrepiéntete. Porque es Cristo quien vino por aquellos que hemos confiado en Él ahora en esta era. Pero en aquel momento la situación se va a poner tan difícil que la realidad está en que tendrás que demostrar tu fe muriendo por tu fe. Sí, escúchame bien. Muriendo por abrazar la esperanza de la vida eterna en Jesucristo, quien murió por ti en la cruz del Calvario, derramando su sangre y volviendo a la vida al tercer día. Muriendo por creer en esa verdad. Será la única manera en la cual podrás llegar a lo que Dios te promete, pero tendrás que demostrar que le crees con tu vida en aquel tiempo. En aquel tiempo. Pero yo te animo a que no esperes a que ocurra aquel tiempo, sino que hoy arregle las cosas delante del Señor, y hablaremos de eso más adelante. Sí, lo que he dicho puede sonar locura para muchos, por eso el apóstol Pedro dice, sean sobrios, tengamos la verdad, una mente clara y estable. Este mundo estará entrando en situaciones muy difíciles cada vez más, cuestiones de terremotos, cuestiones de tempestades, cuestiones de problemas como el que estamos viviendo, como la pandemia, situaciones económicas todavía más graves. Todo esto se estará degradando de una manera horrorosa, pero aún no es el fin. Seamos sobrios, tengamos las cosas claras en nuestra cabeza. En griego, lo opuesto a ser sobrios es en la palabra griega es manía, que ha venido al vocabulario del español vía la psicología. Y si tenemos una mente sobria, tendremos la solidez intelectual y no nos saldremos por la tangente andando buscando, ¿verdad? Teniendo manías, estando con problemas de verdad que hagan dudar de nuestro sano juicio. Dios espera que seamos sobrios, y al menos en 10 ocasiones en las epístolas pastorales de Pablo amonestó a la gente a que seamos sobrios, y es uno de los requisitos para ser pastor, por cierto, y para los miembros de la iglesia misma, o los miembros de liderazgo como los diáconos. Es la verdad interesante que la Escritura enfatiza mucho la sobriedad, porque en un mundo que está cada vez más polarizado, el mundo que está, la verdad, generando cada vez más conflictos entre diferentes grupos sociales, la realidad está en que requerimos sobriedad. Pero no solamente deja esto, Pedro, que busquemos, dice en segundo lugar, velad en oración. La oración es una de las disciplinas espirituales más olvidadas dentro del pueblo de Dios. Y digo más olvidadas porque si te das cuenta cómo oraba el Señor Jesucristo y cómo enseñó a los apóstoles a orar y cómo les desafió a seguir orando, ese estilo de vida de oración, la realidad está en que tendríamos que ser honestos,
muy pocos de nosotros, si es que alguno, vive de esa manera. El Señor Jesucristo pasaba noches enteras orando. Dirán, bueno, Él era el Hijo de Dios. Bueno, precisamente siendo el Hijo de Dios, aún Él mismo dependía del Padre de esa manera a través de la oración, a través de estar en comunión con Él, a través de estar hablando con Él continuamente y pasando largas jornadas, largas sesiones de oración con el Señor, hablando, platicando con el Padre Celestial. Velad, por eso dice, velad, estad alertas, ponte de verdad alerta. Sí, la carne es débil y por eso tenemos que velar. No es lo que nos pasa cuando estamos esperando una noticia, sea grave o sea buena. Estamos con la expectativa, estamos con la atención, estamos velando. Uno de tus hijos anda de viaje y viene de regreso y se retrasa. ¿Y qué haces? ¿Te vas a dormir plácidamente? Normalmente no. Estás velando porque estás esperando que regrese y llegue con bien, o estás atento al teléfono para cualquier momento que te llame. Eso es velar. Y Dios quiere que velemos en oración. Hablando de oración, quiero animarles a orar y en un momentito lo haremos por el hermano Mon Lukban. Está siendo llevado y seguramente ya está en este momento en el hospital allá en la Ciudad de México. Se ha puesto grave. Un misionero filipino que está en la Ciudad de México predicando el Evangelio. Lo conocí hace años justamente en las Filipinas y fue algo tremendo llegar a verlo ya trabajando en la Ciudad de México, compartiendo el Evangelio del perdón en Cristo Jesús. Lamentablemente la COVID le ha atacado y está grave. Para estar orando por él, velemos en oración los unos por los otros, velemos en oración por las autoridades, velemos en oración por la gente que no conoce del Señor, que Dios les dé otra oportunidad, que alguien que Dios toque su corazón y que alguien hable con ellos para que hablando la palabra de Dios haga su obra en su propia vida. Hermanos, velemos en oración por nuestros hijos, velemos en oración por nuestro matrimonio, que tantos ataques la familia ha sufrido en los últimos años intentando hacerla desaparecer o menospreciándola por completo, intentando dar paso a nuevos modelos que el hombre ha inventado. Pero recuerden una cosa, la familia es de diseño divino, no la inventamos nosotros, no es de nuestra autoría, es del Señor mismo. Y tenemos que reconocerlo. Velemos fervientemente en oración por estos y otros tantos elementos. Intercedamos a Dios. Dirán, ¿sirve de algo? ¡Claro! Claro que sí sirve. El Señor está esperando que tú y yo estemos intercediendo continuamente en oración y por eso nos pide que oremos. Aparte de ello, porque eso nos ayuda a tener la actitud correcta para recibir la voluntad de Dios, su soberana voluntad en nuestras propias vidas. Hay cosas que nosotros no podremos cambiar. ¿Saben? Muchas veces nos quejamos del gobierno, muchas veces nos quejamos de las autoridades y la realidad está en que la autoridad que está ahí, nos guste o no, es la que Dios ha puesto. Lo que Dios nos manda en 1 Timoteo capítulo 2 es orar por ellos. Y es algo que tenemos que aprender. ¿Se dan cuenta? Hay muchísimos motivos por los cuales tendríamos que estar orando. Y si tan solo pensamos en ellos, de verdad tiempo nos faltaría en el día para estar orando por todo ello. Velad en oración. Sed sobrios y velad en oración. En tercer lugar, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Sabes? No es el hecho de hacernos de la vista gorda cuando alguien está viviendo mal, porque hay otros pasajes que nos dan equilibrio. La Escritura también nos desafía a confrontar a aquel que peca, pero se refiere al hecho de que amemos aún a aquel que peca y entendamos que como él, tú también puedes caer y que le ayudemos a levantarse. Es a lo que se refiere, no se refiere a ser indiferentes contra el que peca, porque la realidad está en que Dios aborrece el pecado, no al pecador en el sentido de que Él ha dado su vida y que Él busca la redención de aquel que ha caído. Y Dios espera y Él anhela que la persona arrepentida acuda a Él. Y espera que nosotros también busquemos con ese mismo amor a la persona que ha caído para ayudarle a ser restaurado. Eso es lo que Dios quisiera de parte nuestra. Pero el punto aquí es que debiera existir entre nosotros ferviente amor. Ferviente amor. Ahora déjenme decirles algo.
El amor es lo opuesto, totalmente opuesto, desde luego, al odio, al menosprecio, al egoísmo. Y lamentablemente esas tres características que he mencionado son comunes en nuestro corazón, están arraigadas de manera profunda. No amamos por naturaleza, es más, buscamos que nos amen, pero no buscamos amar. Es muy común en esta sociedad que buscamos algo recíproco, te doy si me das. Y cuando se trata de amor particularmente, es una de las situaciones que con mayor frecuencia se escucha en ese intento de trueque, te amaré si me respetas, te respetaré si me amas. Y ahí va la cosa, le decía a un matrimonio hace unos días. Pero lamentablemente siempre estamos condicionando nuestro amor porque no es amor realmente lo que podemos dar. Es pasión, es gusto, es tantas otras cosas que queremos dar y por lo tanto estamos buscando que haya un trueque para que podamos dar lo que yo tengo, porque no es algo correcto, no es amor verdadero. Entonces, ¿cómo puedo generar y cómo puedo obedecer este mandamiento dentro de la voluntad de Dios en la expectativa del retorno de Cristo, que haya ferviente amor entre nosotros? Bueno, hay una sola manera. Primera de Juan capítulo 4 versículo 8 dice, Dios es amor. De tal manera que el que conoce a Dios es aquel que ha recibido el amor de Dios. Y cuando hemos recibido el amor de Dios, este amor de Dios nos capacita para amar como Él amó. Y el amor de Dios no es un amor condicional, no es un amor que esté esperando recibir algo a cambio, es un amor que simplemente se ha brindado. Escucha lo que el Señor hizo por ti y por mí. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos capítulo 5, versículo 8 dice esto. ¿Te das cuenta? El amor se da. El amor se entrega incondicionalmente. El amor busca a la persona que ama, aunque ésta le rechace, porque Dios sigue buscándote, aunque le estés rechazando. Porque Dios sigue insistiendo, aunque le estés rechazando. Él sigue y lo seguirá haciendo hasta el momento último de tu vida, porque hasta entonces tendrás oportunidad. Una vez que partes de este mundo sin Cristo, la oportunidad se habrá acabado. El juez tendrá que juzgar, pero de momento Él se presenta a ti como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y te ofrece que te apliques en tu propia vida el sacrificio que Él hizo por ti, porque Él nos ama de manera ferviente y Él espera que nos amemos entre nosotros de la misma forma. Eso nos ayudará a tolerarnos en nuestras situaciones, sí, que a veces en las cuales nos hacemos daño, a veces nos ofendemos, sí, a veces vivimos no de todo correcto y aprendemos y tendremos el elemento más bien primario que nos ayudará a considerarnos y ayudarnos a pesar de nuestros defectos. Por eso dice Pedro, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Además de ello, en cuarto lugar, dice, en esta expectativa, esperando el retorno del Señor, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Hay que ser hospitalarios. Hay que ser hospitalarios. ¿Qué podemos agregar a eso? Una casa abierta, una persona dispuesta a ser de ayuda a otro, a recibir a alguien más para comunicar el amor del Señor. Y como dice, sin murmuraciones, ¿verdad? No es un tema de que lo hago por obligación, es un tema porque mi corazón está dispuesto de verdad a abrir mi hogar, a ayudar, porque el hospedar a otros va mucho más allá que recibir a alguien en casa para tener un tiempo de convivencia, sino tiene que ver con la ayuda mutua que hemos de estarnos proporcionando. Además de ello, en quinto lugar, versículos 10 y 11, sirvámonos uno al otro, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Se dan cuenta? Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ya hablaremos de esto en otra ocasión más a fondo, hablando de gracia para una vida piadosa, pero es por la gracia que podemos servir. Es por la gracia de Dios que podemos ayudarnos mutuamente.
Y esa gracia se manifiesta en el don, la capacidad de parte de Dios en nuestras vidas que ha puesto para poder servirnos los unos a los otros. Sigue diciendo, versículo 12, amados, no os sorprendáis por el fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Hay dos cosas aquí. Primero nos muestra que no debemos extrañarnos por la persecución, por la tribulación, por las dificultades. ¿Cómo debemos esperar el retorno de Cristo conforme a la voluntad de Dios? Que no nos tome por sorpresa las dificultades. Esta pandemia no le está sorprendiendo al Señor, que no te tome a ti tampoco por sorpresa. Y no solamente es esto, cualquier otra dificultad, adversidad que pueda venir a tu vida, que no te sorprenda el fuego de prueba por el cual estás pasando el día de hoy, porque el Señor nos advirtió que eso sería algo normal en nuestras vidas. Cristo dijo en Juan 16, versículo 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es más, Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 3, dice el apóstol Pablo que no debemos, que la verdad que también los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, adversidad, dificultades. Como lo mencioné al principio, como Pedro también nos lo advierte, que las personas incrédulas van a buscar de alguna manera ir en contra de aquellos que hemos confiado en el Señor y que a ellos les extraña y nos ultrajan porque les extraña que no hagamos y no vivamos de la misma forma que ellos. Y también los que quieren vivir piadosamente, que toman en cuenta a Dios en su vida, en Cristo Jesús, padecerán persecución, dijo el apóstol Pablo. Es algo natural y que Pedro dice, no te extrañes. Es una actitud que debemos desarrollar en nuestra propia vida. No te sorprendas por lo que estás sufriendo, porque si estás sirviendo al Señor es normal. Ahora, si no está ocurriendo ninguna adversidad, bueno, extrañate entonces y pruébate si estás en la fe o estás más mimetizado con el mundo que de tal manera que no pasa nada en tu vida. ¿Por qué? Porque no estás siguiendo al Señor, no estás yendo contra la corriente, estás yendo conforme a todo lo que las demás personas van, ignorando a Dios, no tomándole en cuenta, no viviendo para Él. Pero además dice, no solamente no te extrañes, sino gózate cuando sufras, porque es evidente que estás sirviendo al Señor y por decir la verdad, por vivir honradamente, por honrar al Señor, y la verdad es que habrá quien se moleste y habrá inclusive quien evite tu propia vida. ¿Por qué? Porque así es como Dios nos advirtió que sería. No te sorprendas, sino gózate. Si eres alguien quien padece, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Además, y voy un poquito más rápido aquí porque ya se me ha ido el tiempo, no te avergüences en quien has creído. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. No se avergüence, glorifique a Dios por ello. Entonces ahí encontramos lo positivo y lo negativo. Primero, no te avergüences. Si estás sufriendo por vivir correctamente, no te avergüences, honra a Dios. En segundo lugar, lo positivo, glorifica a Dios por ello. Da la gloria a Él. Él es quien está haciendo la obra en tu vida, quien está transformando tu carácter y conformándolo al de Cristo. Y Él usará todas las herramientas, usará su palabra, usará su espíritu, usará la predicación de la palabra de Dios en la comunión con la iglesia, pero usará también la adversidad que probablemente estés padeciendo por querer vivir conforme a lo que el Señor nos muestra. No, pero si estás sufriendo por homicida, por ladrón, por malhechor, por entremeterse en lo ajeno, metiche diríamos en México, entonces no hay nada de qué gloriarse ahí. Si estás padeciendo por haber robado, digo,
no puedes decir, mira, Dios, quiero glorificarte en mi sufrimiento, pero has robado y estás sufriendo por eso. Entonces mejor arrepiéntete y pide perdón al Señor y devuelve lo que has robado. Si has quitado la vida de alguien, ahora, homicida, dices, esto, padecer como homicida, pero ¿cuándo me atrevería yo a hacer tal cosa? La Escritura dice, si llamas fatuo a tu hermano, es como si lo hubieras matado. Si odias a tu hermano, es como si hubieras cometido homicidio. El Señor tiene estándares mucho más altos que los nuestros realmente. Así que seamos conscientes de ello y aferrémonos de la instrucción del Señor para vivir en sobriedad, para poder vivir velando en oración, teniendo ferviente amor, siendo hospitalarios, sirviéndonos los unos a los otros con los dones que Dios nos ha dado. No pensemos que, no sorprendiéndonos por las dificultades que estamos enfrentando, las pruebas, sino al contrario, regocijándonos, no avergonzándonos por estar sufriendo por el Señor, sino al contrario, glorificando a Dios, pero sobre todo, encomienda tu vida al Señor. Dice el versículo 19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Encomienda tu vida al Señor. Cristo mismo lo mostró. Encomendaba su causa al que juzga justamente y padeció por nosotros. Nos dio el ejemplo para poder tener la actitud correcta. Ahora, estas son las cosas que el Señor nos pide y nos muestra que deberíamos estar buscando en nuestras vidas, entre tanto que Cristo viene por nosotros. Pero el punto que, digámoslo así, de inflexión que pone, es que seamos conscientes que el fin de todas las cosas se acerca y esas indicaciones de actitud que deberíamos estar abrazando en nuestras propias vidas son indispensables para que enfrentemos correctamente lo que pueda venir. Me gustaría decirles que las cosas mejorarán de aquí a mañana, pero no puedo decirles eso. Me gustaría decirles que Cristo viene mañana, pero no puedo decirles eso porque la realidad está en que no sabemos cuándo. Pero mientras tanto Él vuelve por nosotros, Él dice que seamos sobrios. Él dice que velemos en oración. Él nos insta a tener ferviente amor entre nosotros. Así que sigamos la instrucción del Señor. Vivamos conforme a su voluntad y démonos cuenta que la gracia de Dios de verdad nos ayuda a servirnos los unos a los otros por los dones que Él nos ha dado. Ya en otro tiempo hemos hablado de esto. Si se dan cuenta, el apóstol Juan, parte de las indicaciones que el Señor dejó en la última cena a los apóstoles, las registró y es algo que ya hemos analizado. Pero que al regresar a hablar de la gracia para una vida piadosa, nos daremos cuenta una vez más que la gracia nos proporciona capacidades tremendas y hermosas para poder servirnos los unos a los otros. Y una vez más se conectan y vemos cómo la Escritura, no importa el capítulo, no importa el libro que estemos analizando, están interconectados uno con otro. Es una unidad hermosa que nos recuerda una y otra vez quiénes somos delante del Señor, qué espera Él de nosotros. Y aún en los momentos complicados que puedan venir adelante, nos da los elementos para poder enfrentarlos a través de su gracia. Tengamos la esperanza en el corazón, avivemos la llama y recordemos que el fin de todas las cosas se acerca. Pero entre tanto busquemos tener cordura, amémonos y esperemos reunirnos con Cristo como Él lo ha prometido en su palabra. Vamos a tomar un momentito y permítame orar. Como había dicho hace un momentito, sobre todo por nuestro hermano Ramón Lucpan, que está siendo llevado, que está ya en el hospital porque le llevaron al hospital ya hace como una hora o un poquito más allá en México. Aquí son casi las 9 de la noche, allá serán casi las 2 de la tarde. Recibimos un mensaje hace como hora y media aproximadamente diciéndonos de esta situación y quisiera orar por él. Pero así también como oraré en este instante por el hermano Ramón Lucpan, me gustaría también orar por ti. Y si tienes alguna petición, alguna necesidad en la cual podamos apoyarte, escríbenos a través de Facebook o al correo electrónico lapreguntaimportante@gmail.com y permítenos ministrar a tu vida. Vamos a orar. Señor, nos postramos delante de ti sabiendo que escuchas nuestras oraciones y te agradecemos que en Cristo Jesús Él abrió esta posibilidad
a través del sacrificio que hizo por nosotros. Y una vez más, rogando no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo, pedimos tu misericordia por tu siervo que está siendo hoy atendido en este hospital en la Ciudad de México. Rogamos por Ramón Lucban. Pedimos, Señor, que tengas misericordia de su familia, de nosotros mismos que no quisiéramos verle partir. Sabemos y confiamos en la esperanza que tenemos en Cristo, pero entendemos también que tu siervo pudiera hacer muchas cosas más, como las ha hecho ya en la Ciudad de México, y por eso, apelando a tu misericordia, rogándote por su familia y aún por tantos hermanos que necesitan aún su dirección, pedimos, Padre, que concedas que Él supere ese tiempo de enfermedad que está enfrentando. No pedimos como quien manda, rogamos, Señor, que si está en tu voluntad, y aún rogamos en tu misericordia, que escuches nuestra oración y que así como Él, otros tantos que están luchando hoy contra esta enfermedad, les concedas, Padre, recuperarse, y sobre todo aquellos que hoy no te conocen, que tengan otra oportunidad de escuchar el Evangelio en Cristo Jesús. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos mientras vuelves por nosotros a vivir una vida piadosa, una vida que te toma en cuenta, una vida conforme a tu voluntad. Te lo rogamos en Cristo. Amén. Gracias por estar con nosotros. Vamos a entonar nuevamente el cántico Hay un precioso lugar. Ya llegó Ami, viene de la universidad, entonces nos podrá ayudar a entonarlo una vez más. Y les animamos a estar conectándose el próximo domingo a las 8 de la noche, 8 de la tarde, aquí en la península ibérica. Son más o menos, serían alrededor de la 1 de la tarde en la Ciudad de México, por las personas que nos honran al conectarse. Y si no puedes hacerlo en vivo, no te preocupes, esto queda ahí grabado y nos dará mucho gusto que te interactúes con nosotros, te suscribas al canal de YouTube o bien que nos mandes un mensaje por Facebook. Dios les bendiga. Vamos a entonar este cántico y así cerraremos en esta noche. Muy bien. Bienvenido a la ciudad.